Mis amados, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Deseo en el Señor que estén bien. Deseo compartirles en esta tarde una enseñanza. Deseo que sea de mucha bendición para sus vidas. Para esto quisiera que ustedes me acompañaran, por favor, al libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo quiero invitarles, hermanos, para introducirlos en esta enseñanza, a que ustedes recuerden cómo Dios dividió las aguas del río Jordán para que su pueblo pasara en cabeza de Josué. Quiero invitarles a que ustedes recuerden cómo Dios mismo levantó una pared que detuvo las aguas del río para que su pueblo caminara rumbo a la tierra que Dios mismo les daba. Él mismo levantó una gran barrera, una gran muralla para rescatar a su pueblo, guardarlo, protegerlo y salvarlo. Bueno, teniendo en cuenta esto, quisiera mostrarles cómo de la misma manera hoy hay una enorme barrera divisoria que se ha levantado entre Dios y el pueblo, que ha hecho ocultar el rostro del Señor, separándolo de Dios y apartándolo de gozar la salvación que el Señor da. Yo he titulado esta enseñanza: pero vuestras iniquidades. Pero vuestras iniquidades. Y la voy a desarrollar en 4 puntos. El primer punto lo he llamado un gran anuncio. El segundo punto, una gran causa. El tercer punto, una gran consecuencia. Y en cuarto lugar, una gran esperanza. Rápidamente repito: un gran anuncio, una gran causa, una gran consecuencia, una gran esperanza. Bueno, entonces arranquemos con nuestro primer punto. Primer punto, un gran anuncio. En este punto de la historia del pueblo de Israel, se encontraba en el exilio en Babilonia. Ellos habían sido sacados de sus tierras y llevados a tierras babilónicas. Isaías, el hijo de Amós, quien escribe este libro y quien fue profeta a Judá durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, profetizó en medio de un pueblo de labios inmundo, en medio de un pueblo rebelde, de un pueblo que se había endurecido, que no entendía y que se había negado a escuchar la voz de Dios. Dios le había hablado a este pueblo a través del profeta sobre su destrucción y deportación. Sin embargo, no habían querido escuchar. Ellos permanecieron en su obstinación. Ahora, o después, en el capítulo 58 de este mismo libro, Jehová el Señor, a través nuevamente del profeta Isaías, le muestra ahora a este pueblo su rebelión, la rebelión que este pueblo había tenido para con él. Y después de anunciarles su gran rebelión, les da entonces el gran anuncio que tenemos hoy en nuestro pasaje. Versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha agravado su oído para oír. Es como si el Señor dijera en este pasaje: escuchen, dice el Señor a través del profeta. Oigan lo que anuncia el Señor, dice Isaías. Mi mano no se ha pegado para salvar, ni mi oído se ha dañado. La expresión "mi mano no se ha cortado" era muy común en medio del pueblo de Israel, pues se usaba con frecuencia en el área agrícola.
Esta palabra, hermanos, en el original es la misma palabra que se utiliza para referirse a cegar. Así que con frecuencia se escuchaba decir en medio del pueblo que ya era el tiempo de cegar. Es decir, que ya era el tiempo de recoger. Con esto, implícitamente, para poder cegar o recoger, era necesario estirar la mano y coger el fruto. Bueno, en este sentido, hermanos, el Señor anuncia al pueblo de Israel que su mano aún seguía cegando, que Él seguía estirando su mano poderosa. De hecho, su diestra poderosa estaba extendida para algo, para salvar. Este anuncio es un anuncio que trae gran refrigerio en el tiempo de angustia en la que se encontraba el pueblo de Israel. Ellos se encontraban en gran desolación y cautividad. Y este anuncio les cae muy bien. Su mano, la mano del Señor, la mano de Jehová, aún seguía presta para salvar y su oído atento para oír. Su oído seguía igual de vital que desde el principio, que desde siempre. Su sistema auditivo no tenía ninguna alteración, no se había agravado su oído para oír. No le había pasado lo que le pasó a Jacob, o más bien a Israel, en Génesis capítulo 48, versículo 10, donde dice: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Pero hermanos, en este caso, el oído de Jehová, del Dios de los ejércitos, el Santo de Israel, no estaba debilitado o endurecido. No estaba entorpecida su función, todo lo contrario. Seguía escuchando perfectamente. Dios, Jehová, seguía escuchando perfectamente. Ahora, si notan lo que dice el pasaje, este pasaje no dice otra cosa distinta, sino que el Señor tenía su mano dispuesta para salvar y su oído atento para lo mismo. No dice que Él tenía su mano estirada para llenarlos de comida, o que la tenía extendida para saciarlos de pan, mosto, riquezas o comodidad. No. Él no tenía su mano estirada para satisfacer sus placeres, conveniencias, deleites o caprichos. Tenía sus manos y sus oídos dispuestos y atentos para salvar. Esto es lo que podemos observar claramente a través de todas las Escrituras. De hecho, este es el mensaje principal de todas las Escrituras. ¿Cuál? Bueno, Dios salva. Este es el mensaje que retumba a través de todas las Escrituras. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, si usted lo nota en sus primeras líneas, empieza diciendo en Mateo capítulo 1, versículo 21, y llamarás su nombre, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Asimismo, en el Antiguo Testamento, desde sus primeras líneas, Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Haciendo con estas palabras referencia ¿a qué? A la salvación futura. Así que precisamente, hermanos, Dios desde el principio está salvando del pecado a su pueblo. A través de la historia, Dios ha salvado. Hoy, Él está salvando y seguirá salvando del pecado y de sus consecuencias. Y sé que así como en ese tiempo, hermanos, para el pueblo de Israel, ese anuncio fue de refrigerio, yo sé que de la misma manera, este es un buen anuncio. Este es un anuncio para todos los seres humanos, para todo el pueblo de Dios. Incluso sé que trae gran regocijo, paz y tranquilidad en medio de la crisis actual en la que se encuentra el mundo entero. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, y es lo que nos conduce a nuestro segundo punto, que es, bueno, hermanos,
que aunque la mano de Jehová no se había cortado para salvar, ni su oído se había agravado para oír, aún así, el pueblo de Israel no estaba viviendo esta realidad. Ellos no estaban viviendo esto. ¡Qué gran anuncio! Pero hay un gran problema. Ellos no estaban experimentando esto. Así que, hermanos, después de este gran anuncio que el Señor les acaba de dar, entra a manifestarle a este pueblo el gran y terrible problema, la gran causa por la que ellos no estaban experimentando la realidad de lo que acababan de escuchar. Punto número 2. Punto número 2. Una gran causa. Yo le invito a que usted lea el versículo 2 conmigo, por favor. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades. Pare ahí, por favor. Vaya a la segunda parte de este mismo versículo. Y vuestros pecados. Pero vuestras iniquidades y vuestros pecados. Es importante que pensemos en este momento en la razón por la que el Señor les da este gran anuncio que acabamos de estudiar. Es interesante poder entender por qué el Santo de Israel, el Dios único y verdadero, les manifiesta estas palabras. Bueno, hermanos, ya lo dijimos. La razón por la que el Señor les hace este anuncio es porque aunque Él seguía salvando, aunque Él seguía escuchando, había una gran muralla, una gran pared que se había levantado entre ellos y Dios y que los separaba. Sé que ahora usted se preguntará nuevamente, ¿y cuál es esa pared? ¿Cuál es ese obstáculo? ¿Cuál es esa barrera? Bueno, permítanme, yo se las muestro. Permítanme, yo entro en detalle para mostrarles cuál es esa barrera, cuál es esa enorme barrera que se ha levantado. Miren, hermanos queridos, amigos, el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. La casa de Jacob había pecado contra Jehová, el Dios eterno. Por esta causa, por esta gran causa, ellos no gozaban del beneficio que ofrecía el Señor. Ellos se habían apartado de la ley del Señor. Sus caminos eran injustos. Ellos mismos eran injustos. Y como si fuera poco, se creían justos. No hacían lo correcto delante de los ojos de Jehová, el Señor. Buscaban cada día al Señor y querían que Dios les diera a conocer sus caminos como si ellos fuesen gente que hubiesen hecho justicia y que no se hubiesen apartado de la ley del Señor. Pedían a Dios que les diera justos juicios y querían acercarse a Él. Incluso ayunaban y creían que porque ayunaban, que porque humillaban sus almas, ellos podían gozar del favor del Señor. Ellos creían que por esto Dios debía de escucharlos y responderles. Pero la realidad detrás de todo esto es que eran un pueblo religioso. Ellos eran un pueblo que solamente practicaban obras externas. Creían que por medio de sus obras alcanzarían algo de Dios, alcanzarían la salvación de Dios, alcanzarían las bendiciones que Dios da. Ellos ayunaban, claro que sí, pero lejos estaban de practicar el verdadero sentido del ayuno. ¿Se dan cuenta? ¿Van dándose cuenta, mis queridos hermanos, la gran causa? Por ejemplo, en los días de ayuno buscaban sus propios deseos y oprimían a sus trabajadores. Para contiendas y debates ayunaban y para hacer lo malo. La realidad de este pueblo era que era un pueblo hipócrita, era que era un pueblo religioso. Creían que porque hacían buenas obras, que porque no eran tan malos como los demás, podían obtener el favor del Señor. Esta característica ya nos la había mostrado el profeta Isaías. En Isaías capítulo 29, versículo 13, dice así la palabra del Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que esta era la realidad de este pueblo. ¿Pueden verlo? Este era el gran problema.
la gran causa, el gran obstáculo que había entre ellos y Dios. Y bueno, esto no difiere en nada de la realidad de muchos en nuestro tiempo y de muchos a través de la historia. Miren, hay muchos que en el día de hoy hacen obras, ayudan a las personas. Hoy incluso estamos en una crisis mundial y muchos están haciendo obras y muchos están intentando hacer cosas. Muchos ayunan, muchos visitan a los enfermos, van a las iglesias, leen la Biblia, incluso ellos oran al Señor, practican actos religiosos, creyendo así que van a ser escuchados por Dios. Pero en realidad su corazón está lejos de Él. Su corazón está lejos de estar sometidos a Él, a su señorío, lejos de amarlo, de amar su ley, lejos de amar sus caminos, sus mandamientos. Este era el estado del pueblo. Pero además de lo anterior, el listado se extiende. Sus manos estaban contaminadas de sangre y sus dedos de maldad. Sus labios pronunciaban mentira y su lengua hablaba maldad. No había quien clamara por la justicia. Escuchen esto, hermanos. No había quien clamara por la justicia, ni quien juzgara por la verdad. Se acostumbraron a la injusticia, no se abrumaban por la vergonzosa conducta de los malvados. No pasaba nada, se acostumbraron. Ni afligían sus almas al ver y oír los hechos perversos de estas personas. Confiaban en vanidad y hablaban vanidades, craneaban maldades y daban a luz maldades. Sus obras eran ilusorias y transitorias. Todo aquel que tomaba parte en sus planes o que tenía algo que ver con ellos salía infectado de su maldad. Sus planes y sus obras eran aparentemente buenas. Se suponía que traían beneficios, pero una vez desarrollados estos planes o estas obras, resultaban malignas, dañinas y catastróficas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no difiere en mucho de la realidad en la que se vive hoy o la que viven muchos hoy? ¿Se dan cuenta? Se acostumbraron a la maldad. Se acostumbraron a ver la maldad de los demás. No afligen sus almas. No lo hacen como lo hacía, por ejemplo, el justo Lot. Y esto es sumamente importante. Porque esto no es un mensaje solamente, o esto no es un mensaje para los que no conocen al Señor. No, el Señor le está hablando a su pueblo. Hermanos, sus obras eran obras de iniquidad y obras de perversidad estaban en sus manos. Sus pies corrían al mal. Se apresuraban para derramar sangre inocente. Sus pensamientos eran pensamientos injustos. Destrucción y quebrantamiento había en sus caminos. No conocían camino de paz. No había justicia en sus caminos. Sus veredas eran torcidas y todo el que pasaba por ellas sufría las consecuencias. Sus rebeliones se habían multiplicado delante de ellos. Sus pecados eran sus mismos testigos para acusarlos. Miren lo tremendo de esto, hermanos. Sus mismos pecados eran sus testigos para acusarlos. Con ellos estaban sus maldades y ellos conocían claramente y perfectamente cada uno de sus pecados. Desviarse del camino y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de su Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, eran su pan de cada día. El juzgar se retiró. ¿Pueden verlo? Y la justicia se puso lejos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la verdad les fue tropiezo en sus caminos. Ellos rechazaron la verdad. Ellos rechazaron el mensaje de salvación. Ellos rechazaron las palabras que Dios les hablaba a través del profeta. Ellos no la atesoraban en sus corazones. Ellos no la recibían con humildad. No, hermanos, ellos la rechazaban. Por eso
Tampoco la igualdad, la equidad pudo venir a sus caminos. La verdad fue detenida y aún al que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo absurdo de este pueblo, hermanos? ¿Se dan cuenta la maldad de este pueblo? Aún a aquel que hacía lo bueno, lo metían a la prisión. Ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Hermanos, esta era la razón de la desgracia de este pueblo. Esta era la causa que los condujo a sufrir esa gran consecuencia. ¿Cuál? Bueno, punto número 3, una gran consecuencia. Hasta este momento hemos visto 2 puntos. Primero, un gran anuncio. Dios salva. Dios escucha. Segundo, una gran causa. Pero hay un problema. Pero hay una barrera que impide que esto pase. ¿Cuál? Pero vuestras iniquidades y vuestros pecados. Ha traído esto entonces una gran consecuencia. Miremosla en nuestros pasajes. Versículo número 2 nuevamente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, mis amados, sus maldades, las maldades del pueblo de Israel, causaron una división entre ellos y su Dios, y sus pecados hicieron ocultar de ellos el rostro para no oírlos. Su manera de conducirse causó que el Señor no los salvara. Trajo esta consecuencia. Y que no los escuchara, que no pudieran ver sus obras, su poder y su salvación. El problema no era que sus oraciones no fueran contestadas. El problema no era que Dios se hubiera cansado de oír o que ya no salvara. No, pues Dios seguía haciéndolo. El problema era su iniquidad, su pecado. Así que definitivamente el pecado fue el que los apartó del Señor. ¿Ven la terrible consecuencia, hermanos? El pecado fue el que los apartó del Señor, los condujo a una vida miserable y amarga. Hermanos, el problema no es Dios. El problema es nuestro pecado. El problema no es Dios. El problema son nuestras iniquidades. Ese es realmente el problema. Esto es lo que realmente trae todas las consecuencias que trae a nuestra vida. Principalmente el estar separados de Dios. Así que en definitiva, el pecado es extremadamente malo. La maldad concebida y atesorada en el corazón. Esa maldad que se retiene ahí. Esa maldad que se ama. Esa maldad en la que se halla deleite. Es la que causa una gran división entre el pueblo y Dios. Hermanos, el pecado nos separa, el pecado nos aleja de Dios, y no solo de Dios, sino de todo lo que es bueno. Y escuche esto, por favor, miren lo importante de esto. Saben, el pecado no solamente nos separa de Dios y de todo lo bueno, sino que además nos separa o nos aparta para todo lo malo. Miren, hermanos, la hipocresía junto con la religión no nos conducen a nada bueno. A nada bueno. Esto no trae nada bueno. Esto no nos acerca a Dios. Nada bueno trae la hipocresía y la religión. Bueno, nada bueno trae, pero sí trae algo. ¿Saben qué trae? Trae una gran consecuencia. La hipocresía y la religión nos conducen al infierno. Nos conducen a estar separados y condenados. Separados de Dios y condenados en el infierno. Nos conduce a que Dios no nos escuche, no escuche nuestras oraciones. Miren, los miles de sistemas religiosos, malvados, desleales e infieles a Dios, solo conducen a la miseria y destrucción. Pues sin lugar a duda, la mayor desgracia del ser humano es estar separado de Dios.
Mire, hermano, yo quisiera que usted estuviera meditando y que usted me estuviera siguiendo. Mire, por favor, la religión, las cosas externas, la apariencia de piedad, todas estas cosas aparentemente externas no nos conducen a nada, nos conducen a estar separados de Dios, no traen nada bueno sobre nuestras vidas. Todo camino distinto al que el Señor mismo ha provisto será como una cisterna rota que no retiene agua. Solo serán caminos que traerán sequedad y agonía, sufrimiento, destrucción y pestilencia a nuestras almas. Esa es la gran realidad. Yo quisiera que usted hoy se parara sobre esta gran realidad. No hay otra realidad. El pueblo de Israel, en medio de sus ayunos hipócritas, falsos, mentirosos, en medio de sus obras solo externas y de su pecado, no solo no podían ser escuchados por Dios en las alturas, no solo no podían escuchar y contemplar la salvación y respuesta del Señor, sino que además, escuchen, ¿saben qué además pasó? No solo es que el Señor se separó de ellos, no solamente es que el Señor no podían gozar de su salvación, sino que además se alejó de ellos la justicia. No alcanzaron la rectitud. Miren, ellos esperaron luz y ¿saben qué recibieron? Tinieblas. Ellos esperaban resplandores y ¿saben? Anduvieron en oscuridad. Ellos caminaban en el día, hermanos, como ciegos. Palpaban la pared como ciegos y anduvieron a tientas como sin ojos, tropezaron a mediodía como de noche, estuvieron en lugares oscuros como muertos, gruñeron como osos y gimieron lastimeramente como palomas. ¿Saben algo? Ellos esperaban justicia y no la hallaron, salvación y se alejó de ellos. ¿Saben por qué? Por sus pecados. Qué terrible consecuencia, hermanos, qué gran consecuencia la que trajo estos pecados sobre este pueblo. Hermanos, esta es la realidad de muchos de hoy que dicen ser incluso pueblo del Señor. Ayunan, pero solo son hipócritas, pues su corazón está apartado del Señor. Solo son obras externas, practican obras injustas, oran, vienen a la iglesia y hacen una cantidad de cosas, pero solo lo hacen por conveniencia, por interés, por reconocimiento, por posición, por bienestar, por tener un lugar entre los suyos. Pero en realidad, estos hombres están apartados del Señor, pero en realidad su corazón está lejos del Señor. Son ciegos, andan a tientas en este mundo, aunque ven con sus ojos naturales. Sus pies tropiezan todo el tiempo, aunque están a mediodía. Conciben maldad en su corazón y por tanto no hallan justicia, no hallan salvación, no pueden ser escuchados. Hermanos, miren, toda persona que su corazón esté apartado del Señor, que realmente no ame al Señor, que solamente practique la religión externa, las obras externas, que su corazón esté en sus pecados, que lo que ame es su mundo, sus placeres, sus deleites, nunca podrá ser escuchado por el Señor, aunque ore, aunque rece, aunque pida, aunque llore, aunque exponga su causa delante del Dios del cielo, no será escuchado. No, ni la mano del Señor lo alcanzará para salvarlo. Miren, hoy en día a través de esta crisis en la que estamos, muchos están diciendo: ay Dios, ayúdanos, ay Dios, ayúdanos. Incluso los presidentes están pidiendo la ayuda de Dios. Pero hermanos, la realidad o lo que tendría que preguntarnos es si realmente su corazón verdaderamente ama al Señor, si realmente ellos están sometidos al Señor, si lo que quieren es sus caminos, su ley, si lo que quieren es estar sometidos a Dios o solo quieren gozar del bien del Señor. Oh, hermanos, esta era la realidad del pueblo de Israel. Y miren la gran consecuencia que sufrieron por causa de su iniquidad, de sus pecados. Pero hermanos, ¿saben algo? En medio de este panorama gris, en medio de este panorama oscuro y tenebroso,
Dios mismo les proveyó esperanza. Dios mismo la suministró para que aquellos que en medio del pueblo se apartaron de sus caminos, de sus malos caminos. Dios mismo les suministró salvación para aquellos que dentro del pueblo, hermanos, se apartaron de la hipocresía, se apartaron de la religiosidad, se apartaron de sus iniquidades y pecados, para aquellos que verdaderamente se arrepintieron de sus malos caminos. Pero ¿cuál esperanza les trajo? ¿Pero cuál fue la esperanza que el Señor les dio? Bueno, yo quiero invitarle a que usted lea conmigo nuevamente el versículo 1 de Isaías capítulo 59. Dice así la palabra del Señor: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Una gran esperanza el Señor les dio. Hermanos, miren, si bien este anuncio del versículo 1 fue un gran anuncio y es un gran anuncio que el Señor proveyó para el pueblo de Israel, al mismo tiempo es un anuncio que está cargado de esperanza. Y yo le voy a decir por qué. Mire, es como si este anuncio dijera que además de proveer, hermanos, este anuncio, además de traer, de ser un gran anuncio, trae una gran esperanza. Además de ser un gran anuncio, trae una gran esperanza. Y al mismo tiempo, este anuncio se convierte en una gran afirmación y en una promesa. Y permítanme, yo se las muestro. Es como si el Señor mismo dijera: yo, Jehová, salvo. Es realmente lo que está pasando en este pasaje. Yo sigo salvando, yo los puedo salvar y yo voy a salvar. Como ya lo he dicho, hermanos, el pueblo de Israel se había apartado de los caminos del Señor, de hacer justicia, de ser sinceros y de todo lo que dije. Pero para colmo de males, escúchelo, para colmo de males, además de esa terrible causa y de las terroríficas consecuencias que este pueblo estaba sufriendo, miren, no había quien intercediera por aquellos que se habían apartado del mal camino. No había quien les salvara. No había. No había, hermanos. Miren, hermanos, aunque todo lo anterior era lo que caracterizaba a ese pueblo, había algunos de ese pueblo que se habían arrepentido de sus malos caminos, que se habían apartado de su hipocresía, de su iniquidad y pecados. Así que en base a esta indiferencia y en base a la urgente necesidad de salvación, Dios mismo actuó para salvarlos. Él mismo los tomó con su diestra poderosa, con su brazo incorruptible, y les otorgó salvación y los liberó para siempre. Isaías capítulo 59 versículos 15 y 16 dicen: Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Pero escuche, hermanos, y vio que no había hombre, y se maravilló que no había quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Hermanos, Dios mismo, Jehová, proveyó su propia salvación. Él mismo se vistió de justicia como de coraza, como casco de salvación en su cabeza. Él mismo tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Él trajo venganza para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Él pagó y pagará a todos los que se apartaron y se aparten de él. Dios mismo proveyó salvación para los que se apartaron de sus malos caminos, para todos aquellos que se arrepintieron en medio del pueblo de sus iniquidades y pecados. Él mismo les proveyó esperanza. Miren lo que dice el versículo 20 de este mismo capítulo 59. Escúchelo, por favor.
y vendrá el Redentor a Sión. Y vendrá el Redentor a Sión, y vendrá aquel que les perdonará, que les salvará, y vendrá aquel que los rescatará, y vendrá aquel que los liberará, y vendrá aquel que pagará el precio por su rescate, por su liberación. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dios mismo los salvó, hermanos. Dios mismo les envió un gran Redentor, un gran Salvador, un gran Libertador. ¿Saben quién es? Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Dios lo prometió y Dios se los envió. Dios lo prometió desde el principio, lo confirmó a través del tiempo y lo cumplió en un momento específico de la historia. Dios envió a su Hijo unigénito, aquel que era de su misma esencia, aquel que era Dios, que ha sido Dios y que seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, amigos, Cristo es el único camino a la salvación. Él es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Cristo es el único que puede quitar esa pared que nos separa de Dios. Él es el único que puede sacarnos de la religiosidad y de apartarnos de nuestros propios caminos, de nuestras propias justicias. Él es el único que puede hacernos ver, entender. Él es el único que puede darnos vida espiritual. Solo Cristo. Oh, hermanos, a través de su perfecta vida, de su sangre preciosa, de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, a través de su sacrificio perfecto, tenemos esperanza. Hermanos, amigos, en Jesucristo hay esperanza, en Él hay salvación. Oh, bendito Cristo, oh, bendito Cristo. Es solo a través de su holocausto purísimo que el Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, nos conducirá a caminar en sus caminos. Es solo a través de la sublime obra de nuestro Señor Jesucristo que todos aquellos que se arrepientan de sus malos caminos y crean en Él serán impulsados por el Santo Consolador a hablar verdad y a guardar las benditas palabras que el bendito Dios ha plasmado en su libro, la Biblia. Así que solo aquel que confíe en la justicia que el Santo Redentor obró en la cruz del Calvario podrá alcanzar salvación y podrá ser escuchado. Solo aquel podrá, hermanos, solo aquel podrá hallar deleite en la ley de Dios. Solo ese podrá llamar delicia al día del Señor y podrá apartarse de sus malos caminos. Solo aquel que confíe en Jesucristo podrá ver, hallar luz, salir de las tinieblas. Solo Él podrá ser liberado de su mayor desgracia. Solo Cristo puede liberar, solo Cristo puede salvar. Yo quisiera en este momento hablar unas palabras de manera precisa a todos mis hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, hermano en Cristo. ¿Y tú realmente has confiado en Él? ¿Sinceramente le sigues? ¿Tu corazón está con Él? ¿Le amas? ¿Le deseas? ¿Es para ti delicia su ley? ¿Amas el día del Señor? ¿Es Cristo tu Redentor, Señor y Dios? Si es así, yo quiero recordarte que Él mismo quitó esa barrera gigante que te separaba de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Había una barrera grandísima entre tú y Dios, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, ofreció un sacrificio infinito, hermanos, que la pudo quitar. Hermanos en Cristo, hoy quiero recordarles que vosotros habéis sido liberados de la esclavitud a vuestros pecados, al diablo y al mundo. Cristo lo hizo, hermanos.
Cristo lo hizo. Yo quisiera hoy invitarte a que tú recuerdes que esto solo lo obró Jesucristo, tu Salvador. Así que alábale, así que exáltale, así que sigue adorándolo, así que sigue rindiendo tu corazón a Él. Pero también quisiera decirle lo siguiente: hoy puede estar seguro, hoy puede estar completamente seguro en la salvación que Él te ha otorgado. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué hoy usted puede estar seguro? Porque el sacrificio que ofreció nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio perfecto y lo ofreció una vez y para siempre por los pecados, para quitar, hermanos, esa barrera que te separaba de Él. ¿Sabe algo, hermano? Hoy el mundo se halla en crisis, en agonía, en gran angustia, pero hoy ustedes pueden descansar en su promesa de salvación. Miren, no hay nada que se interponga, no hay nada que lo haga ahora que Él te ha salvado. Confía en Él. Confía en Él, sigue confiando en Él. Él te salvó, te salva y te seguirá salvando. Hermanos de la iglesia bíblica de Ipiales, hermanos de la iglesia Solo Su Gracia, hermanos en Cristo, quiero invitarles a que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de restricción, donde no podemos reunirnos como iglesia, donde no podemos congregarnos, permitamos que el Señor sondee nuestros corazones y nos muestre si hay camino de maldad. Yo quiero invitarles para que en este tiempo nos apartemos de toda hipocresía y religiosidad, para que nos apartemos de todo pecado. Hermanos, que este tiempo sea tiempo para afirmar nuestros corazones solo en Dios, en su justicia, en su verdad, en sus caminos y en su ley. Pero también quisiera aprovechar para dirigir unas palabras a ti, querido amigo, a ustedes, queridos amigos. También quisiera referirles unas palabras en este momento. Amigo, tú que estás sin Cristo, tú que no confías en Cristo sinceramente, hoy te invito para que te apartes de la religiosidad, para que te apartes de la hipocresía, de tu propia justicia. La Biblia declara, Dios declara que tus justicias solo son trapos sucios delante de Dios, trapos inmundos, no sirven de nada para tu salvación. Tus obras externas no van a aportar nada para que tú seas salvo, para que tú goces de la salvación del Señor, de la comunión con el Señor, de amar al Señor, de seguir sus caminos, de deleitarse en su ley. No va a hacer nada la religiosidad. No lo va a hacer. Hoy te invito para que te apartes de todas estas cosas. Hoy te invito para que abandones tus pecados y deleites, para que abandones tus iniquidades, aquellos pecados que tanto amas y que no quieres dejar y que no quieres abandonar. Yo te invito, apártate de ellos, porque ellos no son el camino para la salvación, porque ellos no son el camino a Dios. Te invito para que te arrepientas de todo esto y confíes en Jesucristo, en su justicia, en lo que Él hizo en su vida y en su muerte y en la cruz del Calvario para salvar. La religión no te salva, amigo. No te salvará. Nunca ha salvado, ni nunca salvará. El ir a la iglesia tampoco lo hará, aunque debes de congregarte. Tus obras externas y apariencia de piedad, mucho menos, aunque debemos caminar en las buenas obras que Dios mismo ha trazado en su palabra para que andemos en ellas. Querido amigo, hoy tienes esperanza. Todos los que estén sin Cristo hoy tienen esperanza. Así que yo quiero recomendarles algo. Huyan, huyan. Huyan de todo esto, huyan de la religión, huyan de la religiosidad, huyan de la hipocresía, huyan de sus pecados y refúgiense en Cristo, solo en Jesús, solo en el justo Dios, quien pagó en la cruz por los injustos. Yo les invito para que en este tiempo, para que en esta situación en la que estamos mundialmente, sus ojos,
sus ojos sean levantados al único que lo puede salvar, al único que puede quitar esa barrera que te separa de Dios, Jesucristo. Al único que puede quitar esa pared de enemistad que hay entre tú y Dios. Porque recuerda que si tú estás separado de Dios, eres enemigo de Dios. Porque si tú no confías en Cristo y te arrepientes de tus malos caminos, tú estás bajo la ira de Dios. Tú estás separado de Dios. No gozas de ningún favor, ninguna bendición espiritual de Dios. No gozas de ningún favor espiritual de Dios, no lo gozas. Estás separado de Dios, estás separado de estar con Él, de tener comunión con Él. Pero Cristo, el precioso y glorioso Salvador, que ha sido desechado por muchos, pero que para su pueblo es precioso, Él hoy puede salvarte. Hoy Él puede salvarte. Para concluir, quisiera recordar que hemos visto hasta este momento y quisiera al mismo tiempo hacer eco de lo que nuestros pasajes de estudio dicen. Hermanos, en el día de hoy hemos visto un gran anuncio. Dios salva y Dios escucha. Dios sigue salvando y Dios sigue escuchando. Pero hay una gran causa. Nuestros pecados, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades. Pero esta causa ha traído una gran consecuencia de estar separado de Dios, estar separados de Él. Pero al mismo tiempo hay una gran esperanza, hay un Salvador que puede quitar esa pared. Así que escuchen, hermanos, oigan. Estén atentos a lo que dice Jehová el Señor. No se ha cortado mi mano para salvar, ni se ha agravado mi oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oremos al Señor nuestro Dios.